Hoy os voy a enseñar una forma sencilla de añadir luces a un personaje, un objeto, lo que queráis. En mi caso, un personaje. Bien, pues ya estamos en Photoshop. Esto es una manera muy sencilla. Hay otras formas de hacerlo, otras formas que quedan mucho mejor, pero esto ya os digo, es para algo fácil, rápido, que no lleva mucha complicación, de ahí lo de fácil, y que va a quedar bastante guay con 3 o 4 retoquillos que le metamos. Podéis hacer una imagen muy chula. Bien, pues una vez en Photoshop lo que tenemos que hacer es recortar al personaje. Obviamente esta es una imagen que es muy sencillo de recortar, no la va a leer perfectamente. Vamos, nube, seleccionar sujeto, esto lo habéis visto un montón de veces. Una vez seleccionado, con la herramienta de selección rápida, vamos a coger también el suelo. Tened cuidado porque aquí puede que os deje una línea. Yo edité ayer esta foto y me dejó una línea ahí abajo y queda un poco mal. La subí igualmente al Instagram porque me di cuenta después. Así que os dejo por aquí abajo en el Instagram, si queréis ir a verla, veréis como justo debajo de los pies hay una línea blanca, creo que es. Seleccionar y aplicar máscara y todas estas cositas nos acercamos un poco y con el pincel de corrector lo vamos quitando. Se quita muy sencillo, en esta imagen en concreto es muy sencillo. Esto por aquí también, quitamos todo esto, vamos a añadirle eso y aquí se nos ha comido todo esto, vamos, lo lee enseguida. La imagen que estoy usando es de Envato Elements, que lleva una suscripción. De todas formas os dejaré el link en la descripción por si queréis ir y descargarla, aunque sea con la marca de agua, y si probáis hacer los brillos, los colores, las luces y todo eso, para aprender bien cómo hacerlo y seguís el ejemplo. Pero ya os digo, si no podéis coger la suscripción, creo que tiene al principio un mes de prueba o algo así, y luego es bastante cara, pero a mí por lo menos me merece la pena. Una vez hecho, le damos OK y aquí podéis añadir una máscara de capa y te queda al fondo, o en mi caso lo que voy a hacer es Control J y así la tengo sola. Hacemos una capa nueva, nos vamos al degradado y aquí pinchamos aquí y aquí elegimos el color. Yo ya lo tenía elegido, pero bueno, voy a poner otro distinto, que sea rosa para que se note más. Y para quitarle la opacidad y que sea transparente tenéis que pinchar aquí arriba y aquí ponerle el 0. Entonces saldrá ya por defecto el 100, pero le ponéis el 0 y todo arreglado. Ahora, ¿qué queremos que llegue desde aquí la luz rosa? Pues tiramos la línea, ¡pum! Es poquito, un poco más. Por ahí hacemos máscara recorte con comando control y os ponéis entre media de las dos, os sale ese cuadradito con una flechita, pincháis y se ha quedado. Bajamos, vamos viendo y aquí por ejemplo, mira, esta no queda mal, y probando, a lo mejor necesitáis, yo que sé, esta es bastante bonita, queda bastante bien. Esta no está mal, esta está bastante bien y le podemos bajar la opacidad para que no afecte tanto, o incluso podemos irnos al estilo de capa haciendo doble clic en la capa pero no en el nombre, y aquí abajo donde debemos fusionar si es gris tal, podemos hacer esto, aunque mira cómo nos lo quita. Sin embargo, si le damos control y cogemos uno de los dos lados, nos lo llevamos y lo que hace es ir quitándolo poco a poco y ahí lo dejamos. Ahora lo suyo sería añadir, colocar elemento enlazado, añadir una explosión, en este caso pues que sea así de muchos colores, porque como le he puesto rosa, pues yo que sé, por aquí atrás. Algo grande, lo ponemos aquí, aceptamos, lo llevamos a la parte de atrás y esta lo ponemos en trama. Al ser una imagen tan blanca pues no se nota mucho el color. Yo recomiendo que pongáis una explosión de verdad, como puede ser por ejemplo esta, la hacéis más grande, lo ponéis por ejemplo por aquí abajo, por aquí arriba, ahí vamos igual a aclarar y esto lo vamos a borrar. Esto lo que haría yo si quiero que la imagen quede bien. Elimino esto y me voy a traer otro fondo, un fondo más oscuro, entonces lo ponemos más grande por aquí y nos lo llevamos detrás del soldado, y ahora la explosión queda mucho mejor. Incluso me cambiaría de aclarar a trama, que queda mejor aún, y ahora lo que tendríamos que hacer es irnos aquí, cambiar el color, ponerlo una amarillento más o menos, aceptar, y creamos la capa encima del soldado. Ahora tiramos el degradado, lo colocamos entre medias, pinchamos y ahora nos vamos a ver cuál
esto con tal, ahí queda bastante guay. Que si vemos que el amarillo no nos ha quedado muy brillante, muy amarillo, lo que vamos a hacer es darle a ajuste de tono y saturación, clicar encima y subirle la saturación. La subimos y ahora queda mucho mejor. Lo que le quedaría bastante bien a este personaje es irnos a niveles y lo hacemos un poquitín más oscuro. Como es así de noche y tal. En este caso, para que quede bien de verdad la imagen, yo seleccionaría lo que es el fondo no, la parte de abajo. Si llegara a coger al soldado en este caso, lo duplicaría, lo pondría encima, entonces esto le metería aún más oscuridad. Bajamos esto y más o menos lo tendríamos. Lo único que aquí hay mucho blanco. Lo que hacemos es lo mismo que hemos hecho con este degradado, añadimos otra capa y le cambiamos el color del degradado. Y ahora se la tiramos desde otro lado. Un poquito más. Algo así. Lo mismo, lo vamos a probar a ver cuál puede quedar bastante bien. Parece que no hemos hecho gran cosa, pero es un gran cambio, un cambio significativo. Y ahora lo que yo hago para que quede aún mejor, quede más pro, más bonito, duplicamos la capa del soldado y aquí la capa clicamos 2 veces y nos vamos a resplandores. Le ponemos el color de la explosión, pues algo así. Y este halo, aquí no queda bien obviamente, pero si nos vamos aquí, clic izquierdo, rasterizar estilo de capa y borramos con la E, borramos todo esto. Ahora lo podríamos dejar más o menos por aquí y parece que no, pero esto le da, a mi parecer, otro toque que queda mucho más guay. Podemos hacerlo otra vez, pero esta vez con el color blanco. La imagen queda totalmente distinta, o sea, de esto a esto hace que sea mucho mejor. Ahora el siguiente nivel ya es colocamos, hacemos grande y vamos a trama es la que más se ve. Y ahora es otra cosa distinta, está muy guay. Cogemos todas las capas, le damos a Control J para duplicarlas y Control E para unirlas. En el caso de que os metáis en filtro de cámara RAW, os daréis cuenta que ha cogido todas las imágenes, la de fuera y todo, y pues cancelamos. Y en el de recorte de imagen, clicamos 2 veces y como no, filtro de cámara RAW. Luego aquí ya nos vamos y vamos tocando todo, pues un poquito más frío con esto, que es un poco más apagado, contraste, esto ya es a lo que os guste ir jugando. Esto es, la verdad a mí me gusta mucho ir toqueteando por un lado, por otro, sombra lo negro, por lo negro más blanco, lo blanco más negro. La textura, si la lleváis a tope, coge muchísima definición, pero yo creo que se carga la imagen. Entonces un poquitín de textura, le damos a aceptar y la imagen ha cambiado de esto a esto. Es algo totalmente distinto. Y nada, con el degradado simplemente se puede hacer esto. Hay otras opciones, como puede ser ir directamente pintando. Si tienes muy buen toque pintando, y va a quedar 1000 veces mejor, porque podéis ir dándole por todas las arrugas de la imagen y tal, y queda muy bien. También podéis hacerlo con el ajuste de tono y saturación, le vais poniendo los colores, igual es ir pintando y queda espectacular. Yo siempre que puedo lo hago con tono y saturación. Me parece que es muy rápido y que queda muy bien. Pero bueno, esta es una forma de hacerlo sencilla, queda bastante bien, no queda súper pro, pero queda bastante bien. Y para algo rápido, algo que no requiera que vaya a la perfección, me parece que es una herramienta brutal. Así que nada, esta es la forma de meterle un color a un personaje o a cualquier cosa que se os ocurra y no perder mucho el tiempo, que quede bastante bien, porque como habéis visto pues, queda bastante bien y no os va a llevar mucho tiempo. Espero que te haya servido el tutorial. Si es así, pues déjame tu like, tu suscripción y dale a la campanita, que siempre dice YouTube que vale para algo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Os dejo por aquí mis redes sociales si queréis pasaros y ver cómo terminé, cómo hice yo. Esta imagen es distinta, es otra cosa, pero creo que me ha quedado bastante chula, quitándolo de la parte de abajo del soldado. Y nada, hasta la próxima. Chao. I'm in it for keepsake, in the field with the cleat lace, beat freak with the bare face and a slick tongue, that's what she say. She look good, she a big tease when she biting lip with the wink face. Hella bad when she throwing it back, she bring that my way for the team play.
For Pete's sake, I'm above average, I padded my stats. I gotta matter what he say. I'm the 2010 yellow LeBron